captar la emoción del otro es el principio de la verdadera empatía. A mí lo que más me gusta de la comunicación no verbal es que es auténtica. Se puede mentir con las palabras, pero con el cuerpo es más difícil. Inteligencia no verbal es tener esa habilidad de leer al otro y responder, saber cómo hacer para sacar la mejor relación. Lo que yo les digo es que hay que entrenar el músculo de la observación. Estamos distraídos. Vivimos con este celular que es nuestro instrumento de distracción masiva. Aprender a observar, que es el primer paso del método científico y que de tu capacidad de observar va a depender todo el desarrollo. El amor es atención. Si tú no crees en ti, ¿por qué va a creer el otro? Bienvenida, querida Bárbara. Qué emoción que estés aquí. Este tema es mi pasión. El mío también. Me puedo imaginar. ¿Por qué te interesa tanto? ¿Por qué es tan importante la comunicación Fíjate no verbal? que a mí lo que más me gusta de la comunicación no verbal es que es auténtica. En este mundo con tanta falsedad y en donde uno puede actuar y sonreír aunque la vida te lo esté llevando, me gusta que la comunicación no verbal viene de una parte del cerebro que es el sistema límbico, el sistema emocional, y es sumamente honesta. Entonces es mucho más difícil, dicen, se puede mentir con las palabras, pero con el cuerpo es más difícil. ¿Cómo podemos utilizar nuestro cuerpo para tener mejor inteligencia emocional? ¿Se puede? La mente sigue al cuerpo. Mira, te voy a decir cómo está la relación del cuerpo con la inteligencia emocional y otro término que acabo de escuchar que me encantó. Porque la inteligencia emocional vino como en los 90s con Goldman y todo eso. Pero ahora hablan de inteligencia no verbal. Y esa me encantó. Porque bueno, inteligencia, a ver, en palabras mundanas, ¿qué es inteligencia? Ante un problema, elegir la mejor opción, ¿no? Bueno, así lo entiendo. La mejor descripción. Inteligencia no verbal es tener esa habilidad de leer al otro y responder, saber cómo hacer para sacar la mejor relación. Saber leer al otro, saber interpretarlo. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero a lo mejor tu jefe y quieres pedir un incremento. Si tienes inteligencia no verbal, sabrás leerlo y decir, híjole, viene apretando la quijada, viene sudando, no es el momento de hablar de esto. Entonces la inteligencia sería buscar el mejor momento para hablarlo. Aprender a leer a los demás. ¿De qué manera puedo utilizar yo mi cuerpo para comunicarme mejor con los demás? Nos escuchan muchos líderes. Líderes somos todos en nuestra vida. Sí. Entonces esto es realmente para todos, porque todos somos líderes de nuestra propia vida. ¿Cómo cada uno de nosotros podemos utilizar nuestro cuerpo para ser mejores comunicadores? Mira, me ha tocado dar muchos cursos sobre el poder del lenguaje sin palabras. Y me sorprendió una señora, fíjate, una señora que tenía 30 años trabajando en el SAT. Y me dice, es que todo lo que me estás diciendo, de alguna manera yo lo intuía. O sea, imagínate, 30 años de experiencia y de ver quién llega y quién llega sobándose las manos y quién llega rascándose el cuello y quién llega sonriendo, pero dices, no sé por qué, pero no le creo. Entonces, cuando te pones a estudiar, o sea, en realidad, todos somos expertos en lenguaje no verbal, porque todos captamos esa disonancia entre lo que dicen y lo que muestran. Pero eso es lo que está muy padre ahorita. O sea, el conocimiento del lenguaje corporal no es nuevo, es viejísimo. Hace 400 años, el Quijote escribía que le mandaran una carta a Dulcinea y le dice al mensajero, cuando le llegue la carta, dime por favor, ¿qué cara pone? Dime si se levanta de su silla, dime si está contenta, dime si se mueve el pelo mientras lo está leyendo. Dice, porque solo tú vas a conocer los secretos de su corazón. Es lenguaje corporal y es hace 400 años. Entonces no es nuevo, es viejo, pero ahorita está un boom de conocer porque se vincula mucho, fíjate. Algunas personas piensan que esto es medio esotérico, no tiene nada de esotérico. Está de fundamento la psicología, la antropología, la sociología y la etología, que estudia los comportamientos.
Los que tengan más interés en profundizar, están los videos de Desmond Morris, y hay muchísima literatura al respecto. Es una ciencia social, entonces tampoco se puede ser con números. Hay una regla de Mehrabian que dice que de todo lo que comunicamos, de ese 100%, solo 7% importan las palabras. ¿El resto? El resto es tu voz, el volumen, la velocidad, el lenguaje corporal. Y algunos dicen, no es el 7%, es el 8%, es el 10%, es el... El chiste es que mayoritariamente lo que importa no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y lo vemos ahorita, tanto en campañas políticas como en entrevistas, como en todo. Al final, poca gente se acuerda, a ver, díganme qué dijo en el debate Xóchitl, ¿qué dijo? Nos acordaremos de cosas muy puntuales, pero al final dices, ¿estaba cómoda o estaba incómoda? ¿Estaba segura o no estaba segura? Como esas gentes, puedes ver ciertas personas y dices, está cómoda en su piel. Así la es. ves, y yo hace poquito vi un gran amigo en el aeropuerto y me acuerdo que cuando lo vi, le dije, bueno, qué maravilla la nueva posición que tienes, se ve que estás cómodo en tu piel. ¿Cómo podemos fake it until you make it? Ese es importante. Pero mira, lo que dijiste de la comodidad. En el primer libro, en el amarillo, hablo de los canales. ¿Y sabes qué comunicas? Pues comunica tu mirada, comunican tus manos, tus gestos, tu postura, los pies. Son muchísimas cosas que cuando estás en esto, ya al final todos empiezas a captar todo. Pero cuando me dicen, oye, es que es muchísimo, ¿por dónde empiezo? Por favor, empieza por captar si hay comodidad o incomodidad. Okay. En la persona a la que le estás vendiendo, a la que le estás comprando, o tu pareja, o el que va a pagar. Y si detectas incomodidad, estás a tiempo de hablar y resolver antes de que te digan no, gracias. Entonces, por eso este tema es importante en ventas, en educación, en investigación, en agentes de seguridad. Es vital. ¿Por qué en agentes de seguridad sería vital? Porque mira, lo que yo les digo es que hay que entrenar el músculo de la observación. Estamos distraídos. Vivimos con este celular que ahorita no está, que es nuestro instrumento de distracción masiva. Y entonces estás así y estás atendiendo 1000 cosas y pierdes información importante. Se hizo una investigación en personas que habían robado y asaltado, estaban en las cárceles. Y les preguntaron, oye, ¿y cómo eliges a quién vas a atacar? El más distraído. El que viene caminando, el que viene con el celular. Ese es el cliente. Entonces, nuestra atención es limitada, no podemos darnos cuenta de todo. Es como esta luz en una mina en donde la diriges y iluminas eso, pero no ves todo lo demás. Entonces, por ejemplo, el salvavidas a veces está esperando en la alberca a ver que se mueva y que pataleen y no está viendo en el fondo. Okay. Entonces, más que nada es una invitación a aprender a observar, que es el primer paso del método científico y que de tu capacidad de observar va a depender todo el desarrollo. Usamos, por ejemplo, a los médicos de ejemplo y de eso depende el diagnóstico, de la habilidad del médico de observarte, va a dirigirte a unos estudios o a otros. Y entonces estamos atolondrados y observas, pero medio escuchas y medio contestas y perdiste información. Entonces, la invitación principal es a observar. Estás casada con uno de nuestros médicos favoritos en este planeta Tierra. ¿Y cómo puedes utilizar, o todos, el amor es algo importantísimo en la vida de todos nosotros? ¿Cómo podríamos ser más afables? ¿Qué podríamos hacer para hacer sentir más amados a los que amamos a través de la comunicación no verbal? Habemos extrovertidos que besamos y apapachamos y habemos personas más pausadas, ¿no? Más reservadas. Justo eso, así como lo estás diciendo, lo puse en el libro y creo que el amor es atención. Qué buena frase. Amor igual a atención. El amor es atención. O sea, cuando te sientes mirado, escuchado, observado, o sea, es
es el vínculo del amor. Y hay un instituto que se llama el Instituto Gottman, que estudia relaciones de pareja, y dice que cuando las parejas están entrenadas en leer el lenguaje no verbal de su pareja, entrenadas o atentas en lugar de entrenadas, tienen mucho mayores posibilidades de durar, perdurar y de tener una buena relación. Porque si con tu pareja, imagínate, hay parejas que salen a una cena o a una fiesta y en toda la cena no se dirigen la mirada. No hay ni siquiera un contacto porque estás con él, pero no estás con él. Y entonces si tienes la capacidad de atender, mirar y decir, oye, ¿te molestó eso en la cena? O te veo que te entristeciste. O captar la emoción del otro es el principio de la verdadera empatía. Y si captas una emoción y además la hablas, estás abriendo una olla de presión antes de que truene. Me quedé pensando, poderosísimo lo que acabas de poner en la mesa. Gracias por el regalo. Tienes estudios internacionales en todas partes. Es una maravilla leer tu currículum así de grande. ¿Qué es una de esas aprendizajes, conocimiento que más ha llamado tu atención o has aplicado tú a tu propia vida que realmente te ha transformado? Bueno, yo he aplicado todo. En el libro cuento que yo daba clases en la Anáhuac, en Querétaro, y me daban unos ataques de pánico antes de entrar. Eran 20 muchachos de 20 años y yo volteaba a ver mi panza y estaba triqui, tiemble y tiemble y decía, ¿cómo? El día que llegué a dar la clase, eran estudiantes de medicina, 20 chavos. Yo llegué, oigan, la clase va a ser, no sé qué. Cuando volteé a ver el reloj, llevaba 5 minutos, ya había acabado de decir todo. Y la clase duraba 2 horas. Y bueno, vamos a conocernos, ¿no? Siguiente actividad, otros 5 minutos. O sea, nada más quemé 10 minutos de las 2 horas. Dije, ¿qué voy a hacer? Entonces les dije, miren, por ser el primer día de clases, les doy chance de ir y arreglar sus horarios. Salieron y llegué llorando a mi casa y dije, ¿qué voy a hacer un semestre en donde tengo que hablar 2 horas y quemo todo en 10 minutos? Entonces, por supuesto que practiqué, ensayé, leí, dije, esto no me vuelve a pasar. Y lo practicaba de tal manera que llegaba y preparaba 3 horas de clase y al final ya me decían, oye, Miss, ya se acabó. Pero sí, o sea, creo que... ¿Preparación? Preparación y preparación. Así le decía Baryshnikov a Liza Minnelli. Oye, ¿cómo llegas a Broadway? Practicando y practicando. Habrá gente muy prodigiosa, natural, que llega. A mí solamente trabajando, no entiendo otra. ¿Cuál es tu verdadero objetivo del libro? El poder del lenguaje sin palabras. Fíjate que todos los días estudio, o sea, poner sobre un currículum de dónde viene, la verdad es que todos los días estudio y descubro algo. Y cuando encontré todo, dije, a ver, pero ¿cómo lo explico? Ese es el reto, ¿no? Dicen que puedes saber mucho, pero si no sabes explicarlo, no sabes nada. Y entonces, después de mucho darle vueltas, por fin entendí que son 3 poderes. 3 poderes del lenguaje corporal. 1, el observar al otro y saber leerlo. Para eso, en general, somos mejores las mujeres. Que me he encontrado hombres que son buenísimos, pero las mujeres somos mejores. A lo mejor tiene que ver con el tema de la maternidad, porque si los bebés sobreviven, es porque su mamá o el cuidador supo leer en ellos su lenguaje no verbal. Y supo ver la comodidad o la incomodidad. Y supo decir, este llanto es de berrinche. Ahorita que estaba Ana aquí, la maestra de los bebés, ella sabe leer a los bebés. Ese llanto es de berrinche, ese llanto es de... tristeza, de hambre. Ese llanto es de que hay que hablarle al doctor. Entonces, bueno, el primero es observar y las mujeres son mejores. El segundo es de ejecutar. Sentarte, mostrar las palmas, manejar distintos tonos de voz. Es de ejecutar. ¿Y quién lo hace mejor? Los hombres, caray. No me digas eso. Sí. Pero las mujeres somos más expresivas, nos movemos más. Pues más distractiva, a lo mejor distraemos más. Los hombres saben portar, o sea, hay hombres que saben ser poker face.
O sea, no saben nada y se ponen... Las mujeres somos posición más... de poder. Te estoy viendo en una posición de poder muy linda. Me estás viendo en una posición de poder y en una posición de rapport. Sin que te des mucho cuenta, tengo la pierna exactamente igual que tú. Y es verdad, quien nos ve en YouTube, tienes razón. El rapport genera sintonía y hace ponerte en el mismo canal. Y a ocupar espacio. Ocupar espacio también ayuda y el mover las manos te ayuda a ser más creíble. Primer poder, observar. Segundo poder, ejecutar. Tercer poder, ese lo descubrí con mi terapeuta, fíjate. El autoconocimiento, porque con esta pandemia, la terapia con la psicóloga en la pantalla, pues te estás viendo tú a ti misma. Y entonces mientras yo estaba hablando con ella, empezaba a hablar de algo feo y con mis manos lo ponía acá. Y dije, ay, qué chistoso, mira cómo con las manos pongo lo feo lejos de mí. O luego hablaba de algo que de verdad sentía y me llevaba la mano al micrófono o al corazón. Entonces, ese es el tercer poder, el autoconocimiento. Cuando tú te das cuenta, ¿por qué me estoy haciendo así en este tema? ¿Qué me está diciendo este tema a mí que me tiene totalmente contracturada? Observar, ejecutar y autoconocimiento. Autoconocimiento. Son los tres poderes de este libro. Muy profundo, hay que leer este libro. Yo tengo una plática, la correlación que existe entre el autoconocimiento y el éxito. Y es... Pues sí, lo decía Sócrates hace mucho, ¿no? También, conócete a ti mismo. ¿Cuál es uno de tus libros favoritos? ¿Lees mucho? Ay, leo mucho, pero cuando me preguntan así rápido, me pasa lo de Peña Nieto. Me pasa lo mismo a mí. Te entiendo. Di el tuyo. El poder del... Sí, o sea, tengo así miles y los tengo, pero... Me pasa lo mismo. Te entiendo ahorita perfecto. Me voy a equivocar o con el título o con el autor. Y tengo muchos a los que regreso. ¿Pero qué tipo de libro te gusta? ¿Te gustan biografías? Tengo así a mis 3 montones y en la mañana me toca aprender. O sea, toda la mañana son libros de aprender. Robert Greene y las leyes del poder. Y en la tarde me toca relajarme y disfrutar algún autor de alguna novela. ¿Cómo manejas tu tiempo para estudiar, para aprender? Estoy oyendo que tienes bloques de tiempo asignados. Sí. Mis hijos ya están grandísimos, grandísimísimos. Entonces, la verdad es que sí dispongo de tiempo. Entonces, soy una mujer de rutinas. Me sacas de la rutina y me cuesta un trabajo. O sea, desayuno, ejercicio, horas de estudiar. O sea, lo tengo así. Y si alguien me invita en la mañana a un desayuno, ya me rompió mi... Pero entonces muy disciplinada y sí. La disciplina es lo que te ha ayudado a lograr lo que has logrado hoy. Y pues lo sí, basas en hábitos. Pues sí, porque fíjate, a mí algún día me dijeron, yo iba en el Queen Elizabeth y Miss Cabañas me decía, para estudiar puedes ir comiendo diario un bolillo o prefieres a fin de mes tener que comerte 30 bolillos. Y decía, no, pues para el examen 30 bolillos va a estar complicado. Entonces, si cada día aprendes tantitito, ya a fin de mes ya sabes un tema nuevo. Interés compuesto. El interés compuesto cambió en mi vida radicalmente, hacerlo fácil o hacerlo difícil, un poquito cada día de todo lo bueno. ¿Cómo identificamos a un líder? ¿Cómo entras tú a una boda, a un salón, a una reunión? Mira, él. Para mí un líder es aquel que sabe leer la energía del grupo y sabe dirigirla. Pero sobre todo, híjole, y voy a citar a alguien y no voy a decir la frase perfecta, pero Eleanor Roosevelt decía, un líder no es solo el que llega, no son con esas palabras, sino el que sabe identificar en los demás para qué son buenos y dirigirlos. Ok. Entonces, eso ya es trabajo en equipo. Pero todo eso es a partir del lenguaje no verbal. O sea, si tú como líder llegas y les platicas a todos y estás en otro canal, no captas que los demás traen una frustración, una inquietud, todo lo que digas no va a permear. Primero tienes que leer la energía del grupo. Sí, totalmente. Estaba pensando, hace poquito estuve en una boda y observando eso porque tenía esta conversación hoy contigo, me di cuenta, yo conocí a algunas de las personas, que era gente que estaba no en el centro de la pista bailando, estaban más bien en las orillas, parados, y muy interesante porque podías observar cómo la gente venía a ellos.
Sí. Ellos no iban a buscar a nadie nunca. Esta frase de leer la energía del grupo yo la aprendí con Ismael Cala, que fui a estudiar un curso en Miami. Él es comentarista, era de CNN, y nos dio un curso de comunicación muy padre y me gustó eso, saber leer la energía del grupo. Pero después de eso, ¿cómo lo identifico? Es bien fácil. Está cómodo con él mismo o con ella misma. Cuando entra un líder, no entra con prisa, entra caminando lento, ocupa espacio, no tiene prisa, ese es algo importante, es dueño de sí y de su tiempo. No llega a hablar arriba en el atril y luego, hola, ¿qué tal? Perdónenme, tengo... No, llega caminando, hace contacto visual, acomoda sus cosas, sonríe. Ese es el líder. Seguro de sí mismo. Ahora, entre criminales, también hay que saberlo, quién es el líder. Cuando llegan a un bar a detener a un grupo criminal es muy fácil. Nada más hay que observar los pies. Todos los súbditos, las puntas de los pies van dirigidas al líder. ¡Qué interesante! Voy a volver a ver El Padrino y voy a... Ahí también. Y lo voy a revisar. Pero bueno, en El Padrino su tono de voz, pausado, lento. Yo estoy convencida que las personas que realmente creen en sí mismas llegan a lugares extraordinarios en cualquier área de su vida. ¿Cómo puedo utilizar o cómo podemos, los que te seguimos, aprender a creer más en nosotros mismos, a sentirnos con más confianza, más cómodos en nuestra piel, a partir de todo lo que tú conoces? Bueno, lo que acabas de decir es fundamental, creer en ti mismo. O sea, si tú no crees en ti, o sea, ¿por qué va a creer el otro? Entonces, en este libro, por ejemplo, dice, aprende a utilizar tu autenticidad. Hay que trabajar más con la mente que con el cuerpo. El cuerpo actuará en consecuencia. O sea, si yo te enseño a ti posturas y manos y sonrisas, van a ser falsos. Ok. O sea, yo, por ejemplo, cuando trabajo con alguien, no trabajo tanto y pon las manos así, los hombros. No, porque se va a ver súper actuado y pierde toda autenticidad, credibilidad, etc. Hay que trabajar más con la mente, mucho más con la mente. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Por qué eso lo haces bien? ¿Qué tanto has estudiado? O sea, hay que trabajar más con la seguridad en la mente y eso se lo notará en el cuerpo. Autoconocimiento. Autoconocimiento y, bueno, superar muchas veces esta... ¿Cómo se llama? La del impostor. El síndrome. El síndrome del impostor. El síndrome del impostor que le da hasta a los grandísimos. A mí eso me da mucha paz. Cuando me identifico con el síndrome del impostor, siempre pienso, pero si a los grandes les da, pues estoy bien. ¿Por qué a mí no? Barbara Streisand le da el síndrome del impostor. O sea, imagínate. Ella es mi role model. Y J.K. Rowling. Justo. También, imagínate, justo. con todos los libros que tiene, le da eso. ¿Por qué no nos daría a los demás? Pero entonces trabajar en la mente. Hay un ejercicio que yo hago con mis clientes a mí me sirve mucho cuando trabajo con ellos y es simplemente hacer una lista de todos los logros que has tenido a lo largo de tu vida. Haber aprendido a hacer arroz si no eras bueno, haber besado a la guapa del salón, haber conseguido una beca, haber vendido $1 millón. No sé, no importa la magnitud, sino todo lo que te reconozcas. Está buenísimo eso. Y en un color diferente, anotar el talento que usaste para tener ese logro. Entonces, racionalmente, es una muy linda manera de validarte a ti mismo. Y de conocer tus fortalezas. Y apostarle a tus fortalezas. Está buenísimo eso, porque yo creo que todos, hasta los chavitos, han superado algo. Y el acordarte, oye, si superé eso, yo creo que es un muy buen escalón para decir estoy en este escalón para enfrentar lo que sigue. Yo a veces me recuerdo y digo, superé una pandemia. O sea, mis abuelos vivieron la revolución, ¿no? Cada uno ha tenido que enfrentar. Yo sigo aquí y superé una pandemia. ¿Por qué tengo tanto miedo? Me sigue temblando la piernita, pero trato de trabajar en eso. Eso de la temblada de la piernita, todos nos da miedo y todos nos da nervio en determinado momento. El chiste también es aprender a manejarlo en el cuerpo. Mira, cuando estamos nerviosos hacemos movimientos adaptadores, así se llaman, adaptadores, en inglés pacifiers, o sea, apaciguadores o
como le dicen, el chupón del bebé, ¿no? Sí. Entonces, si estamos nerviosos, por ejemplo, ahorita, si estuviera muy nerviosa, empezaría a hacerme masaje en las manos, ¿no? En una entrevista. O te empiezas a hacer masaje en el cuello. Las mujeres jugamos con el collar. Los hombres se quitan esta pelusa imaginaria que ni existe, ¿no? Así, ¿no está? O te acomodas un saco que no necesita acomodo. Entonces, fake it until you make it. Cuando los conoces, todas esas cosas que tú haces. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho cuando estoy muy nerviosa es el masaje en la mano y luego me acomodo muchísimo el pelo. Eso es así. Y luego tengo un flequito ahí. Y entonces, cuando eres consciente de cuando tienes un coaching, que es lo que tú haces, o a veces lo hago yo, y les pongo en un video y les digo, es que mira cuántas veces tocaste tu pelo, mira cuántas veces te masajeaste. Entonces ya eres consciente, lo dejas de hacer y el cuerpo le habla a la mente. Todo el tiempo está en comunicación, la mente al cuerpo, el cuerpo a la mente. Hay una comunicación constante. Y entonces si el cuerpo te engaña a la mente diciendo estoy tranquila, estoy cool, la mente se apacigua. Es un poco como la yoga, el cambiar de posturas, el respirar muy profundo como si estuvieras súper relajada, calma la mente. Cierto. Yo siempre digo y hago el ejercicio de sonrían todos. Dice Pablo, te estoy viendo. ¿Cómo te sientes con unos segundos de sonreír? Cambia. Y todo es a través del cuerpo. Entonces, realmente lo que tú haces, por eso es mi pasión, nos sirve a los líderes, que somos todos de nuestra propia vida, a poder dirigir mejor nuestras emociones, a poder centrarnos para tomar buenas decisiones. Hay una app, no me preguntes cuál, porque no la tengo en mi celular, pero me explicaron, que te manda alertas de 4 al día. Y en este instante paras todo y dices, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Estoy bien? Respiras, ser un poco consciente. ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? ¿Por qué lo siento? Y ponerle nombre y apellido. Estoy frustrada, estoy emocionada, estoy nerviosa. Cuando tú sientes una emoción, la sientes en el sistema límbico. Mira, a mí me encantó esta explicación que dio un neurólogo. Esta es la columna vertebral, ¿ok? Aquí está el cerebro reptiliano. El dedo gordo, es el emocional o límbico y este es el racional. Aquí están todas las emociones y explotan, o sea, la emoción llega, se siente, te dirige, te manda un neurotransmisor, es todo. Si quieres gestionar la emoción, hay que darle un poco de tiempo, hay que conocerla, hay que nombrarla. Y en el momento que tú la nombras, esa emoción pasa de esta área al área racional. Por eso baja de intensidad. Por eso baja de intensidad. Nunca había entendido esa explicación. ¡Qué maravilla! De hecho, en el cerebro, si tú vieras la actividad cerebral, en el momento que tú le pones nombre, ya cambia de área del cerebro. Y entonces ya la puedes gestionar. Por eso, en el libro tengo una ruedita de Gloria Wilcox que tiene un montón de nombres de emociones, porque volvemos a hombres y mujeres, que es una manera de generalizar. Hay hombres que lo seres saben humanos, muy bien. Pues somos sí, claro. Pero los hombres en general tienen un lenguaje emocional mucho más pequeño. ¿Estoy triste o estoy enojado? ¿Estoy bien o estoy mal? Entre más desgloses la emoción, es que tengo miedo, pero es que estoy frustrado, pero entre más la puedas describir, más le quitas esa carga emocional y más la puedes gestionar o manejar. Bueno, estoy maravillada. Tienes que regresar, querida Bárbara. Y yo voy a tomar tu libro porque realmente creo que este es el camino para la transformación de la inteligencia emocional y de estos superpoderes que absolutamente todos podemos desarrollar. Claro. Me encantaría, para cerrar, nos quisieras regalar. Aquí tenemos en el podcast la tradición. Yo creo que en la vida lo poderoso son las preguntas, no las respuestas. Entonces nos encantaría que nos dejaras una pregunta para nuestro siguiente invitado. ¿Con qué te quedas de esta plática? Porque a veces hablamos y al final, pues estuvo padre, pero ¿qué? ¿Con qué te quedas de esta plática? Pues yo le voy a contestar que no debería, pero yo me quedo con observar, ejecutar. ¿Cuál era la tercera? El autoconocimiento. Es que en esa vivo todos los días.
Muchas gracias. Para ti es natural, yo sí me tengo que concentrar. Gracias, muchas gracias por haber estado aquí.